del INACOP, de la Autoridad de Control y del Registro, también entidad de control de la legalidad. Yo quería referirme a la recomendación 193 y el estadio en el que nos encontramos desde otra perspectiva. Yo creo que el tema se ha abordado de una perspectiva básicamente política de gobierno, ¿no? Yo le decía a Sergio que el raconto que él hacía me parecía formidable en cuanto a cuál fue el origen de la recomendación 193, y vieron que ahora está de moda, lo digo para los queridos estudiantes y ex alumnos, algunos ya egresados, hablar de lo crítico, ¿no? Es en la escuela crítica, pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir lo crítico? Bueno, quiere decir relacionar una determinada solución normativa con un momento histórico, con los actores. El cooperativismo está caracterizado porque es un movimiento que se genera espontáneamente a partir de la iniciativa popular decimonónica y se genera desde los protagonistas despreocupados de la regulación que le iba a recaer. En la génesis de la recomendación 193 se encuentra la actividad de personas como Fouquet, que fue mencionado, cuyo desempeño fue reconocido incluso promediando la década del 50 a su retiro, que fueron los que fueron gestando el dictado de la recomendación 127 de 1966, año 1966, en el que además el movimiento cooperativo internacional incorpora dos principios a la enunciación de los principios del cooperativismo universal, que son la cooperación entre cooperativas y la educación y formación para los dirigentes, empleados, gerentes, etc. ¿Cómo vincular este encare general con el tema que puntualmente me toca tratar? Bueno, refiriéndome un poco a lo que se planteaba. En primer lugar, yo creo que la ley uruguaya es una excelente ley, y está bueno decirlo, esto puede parecer bastante triste, ¿no? En vida de quienes fueron artífices, no, claro, porque uno dice, no, la ley era buenísima, y dice, no, falleció. En vida de quienes fueron artífices y generadores de el proceso de dictado de la Ley General de Cooperativas, o ley del sistema cooperativo, que así es como se la denomina, incluyendo un concepto sistémico. Esta ley es amplísima en cuanto a los alcances de la expansión del modelo. Decía hoy Danilo que pueden ser socios de las cooperativas. Yo siempre lo digo en la primera clase y todos me quedan mirando como si será así, y digo, fíjense en la ley, pueden ser socios de una cooperativa cualquier persona física o jurídica, y las únicas actividades que están excluidas de la actividad económica que puede desarrollar una cooperativa son las que están en régimen de monopolio en el país. Todas las demás pueden ser desarrolladas por esta herramienta. También en las definiciones políticas pesadas de esta ley se encuentra la posibilidad de operar con terceros. De operar con terceros y de hacerlo ilimitadamente. Un cambio de paradigma respecto de lo que era el modelo clásico, ¿no? Estas cosas que nosotros ahora mencionamos al pasar, si se hubieran planteado en la época de Fouquet o de la escuela de Nîmes, ¿no? Promediando la primera mitad del siglo XX, eran prácticamente una herejía, una afrenta. Asumir que una entidad que tenía por finalidad el malhadado lucro podía integrarse a una entidad cuya pureza de intención y control democrático debía imperar como las cooperativas era algo inadmisible. Se establecía, o se decía por la doctrina clásica, que solamente una entidad que tenía un control democrático de sus miembros podía participar en una cooperativa, y además que los criterios para que ejerciera influencia a nivel de la toma de decisiones en la cooperativa debían ser vinculados al volumen de operaciones que realizaba o al número de socios que ostentaba la entidad de base. No como nuestra ley, que establece que pueden tenerse en cuenta otros criterios para esa toma de decisiones. Y yo creo que, como se pasó del paradigma de la recomendación 127, que apuntaba a una cooperativa como herramienta para la salida o el manejo de sistemas de economía planificada o para el desarrollo de los países periféricos, y acotado a un determinado paradigma rígido, cuando la recomendación 193 y la Alianza Cooperativa Internacional en 1995 amplían el concepto de cooperativa y logran un mínimo y trascendente, lo de mínimo no es por la falta de trascendencia,
un mínimo común de valores individualizantes de la entidad, de los que en ningún caso se podía apartar y que son irrenunciables a la base de lo que es políticamente el cooperativismo, se transita hacia un camino en el que ese modelo puede aplicarse con una amplitud mucho mayor. Yo siempre pongo como ejemplo de una posible cooperativa de consumo que causaría escozor, prácticamente me invitarían a retirarme de la sala mayor, o si lo hubiera dicho hace 30 años, y hoy día está vigente en nuestra ley la situación de un conjunto de sociedades comerciales y quizás alguna cooperativa que para brindarse servicios informáticos crean una cooperativa que va a tener como objeto brindarle servicios a estas personas jurídicas que son socias de la cooperativa. Esto es perfectamente posible en nuestra legislación. Y digo que la ley es buena y encuentra el punto justo porque hay otros ejemplos legislativos, a mi juicio excesivos, que terminan desdibujando la figura de la cooperativa. En el mes de febrero me invitó a la Universidad de Granada a un congreso y a dictar clases en una maestría. En la maestría me tomé el atrevimiento, me permitieron analizar la ley de cooperativas andaluza. En la ley de cooperativas andaluza, la incidencia en la toma de decisiones del capital y la forma de gestión de la cooperativa termina en que luego que concluye la clase, un estudiante que se dedicaban todo el tiempo, les comento a nivel anecdótico, estaban con un laptop y empezaban a hablar y empezaban todo, ¿no? Los 100 estaban así sacando. Al final me dijo, pero entonces, ¿qué diferencia hay entre esto y una sociedad anónima? Y la verdad que me costó bastante darle la respuesta, hurgando, escudriñando en la ley de cooperativas andaluza. En nuestra ley esto no es así, nuestra ley está fincada en el modelo cooperativo. Ahora bien, esa amplitud, ese tratar de que la cooperativa sea algo que deje de caracterizarse como una entidad para asistencia social o para algunos trabajadores disciplinados que buscan intervincularse y que pase a ser una alternativa viable, solidaria, otra forma de distribuir la riqueza, algo que en esta mesa, creo que todos los que estamos acá en esta sala damos por sentado. Y sin embargo, esa forma alternativa es muy malvenida para otros sectores, lo he escuchado directamente. Entonces, a partir de ese modelo, el mayor valor que debe tener el movimiento cooperativo es que no se utilice la figura cooperativa con otra finalidad. Nosotros tenemos que tratar de explorar mecanismos de control para esto. Yo decía, bueno, ¿cuántas personas se necesitan para constituir una cooperativa? De regla 5. En ahorro de crédito hay otro régimen, en vivienda son 6 para reciclar y son 10 si no es para construir, ¿no? Pero de regla son 5 personas. Entonces, esas 5 personas o 5 personas jurídicas pueden llegar a constituir una cooperativa y que la cooperativa se vea desnaturalizada. ¿Cuáles son los remedios ante esto? Hay otro aspecto a referir que es el siguiente. Armemos una cooperativa. No veo muy bien sin los lentes. Lo que sí le quería decir es que no traje las transparencias, las traje pero no las pude poner porque había un PowerPoint. Retomo. Nosotros debemos de pensar que en nuestro sistema las cooperativas pueden operar ilimitadamente con terceros. Voy a referirme al tema de la reserva. Yo creo que el criterio que toma la ley es un criterio ficto, pero consistente. ¿Por qué es consistente? Si la cooperativa opera muchísimo con terceros, fictamente debe, de lo que ganó, destinar el 10% a esa reserva. Si no opera nada con terceros, pero está habilitada estatutariamente a operar con terceros, también tiene que destinarlo a esa reserva. El tema de comenzar a analizar la cuantificación de lo que va a la reserva comporta el riesgo de que se plantee que todo lo producido por operaciones con terceros debe destinarse a una reserva, lo que la definición del legislador de 2008 procuró evitar. Claro, podrá
indicarse que la obtención de esos ingresos por operaciones con terceros y posterior distribución entre los socios implica lucro en sentido estricto. Una palabra bastante maculada para lo que es el cooperativismo. Sin embargo, tengamos en cuenta que el criterio de distribución entre los cooperativistas es un criterio que está vinculado, por lo menos dentro del 50%, al volumen de operaciones realizadas. O sea que el producido de esas operaciones con terceros va a ser distribuido en función de un criterio distinto del criterio de aporte al capital puro y duro. Esto creo que también tenemos que tenerlo en cuenta. También en cuanto a cuándo salimos del tipo contractual cooperativa, y haciendo mención al mentado artículo 80, el artículo 9 de la Ley General de Cooperativas define estipulativamente qué debemos entender por actos cooperativos. Y solo dentro del elenco de sujetos que interactúan ubicados en esas posiciones, la cooperativa con sus socios, la cooperativa con los socios de sus cooperativas socias, las cooperativas entre sí, cuando estuvieran asociadas de cualquier forma, solo entre estos sujetos nos encontramos ante un acto cooperativo. Fuera de esta definición estipulativa de acto cooperativo, cuya causa es la ayuda mutua, las actividades que desarrollan las cooperativas no son actos cooperativos. Sin embargo, con mucho acierto a mi juicio, el artículo 80, en situaciones en las que las cooperativas actúan entre sí, pero no se encuentran asociadas, no las considera como actos realizados con terceros. Voy a poner un ejemplo de clase a ver si se entiende lo que pretendo plantear. Supongamos que hay una cooperativa que no está habilitada para operar con terceros estatutariamente y se acerca otra cooperativa y le dice, bueno, ¿podrás suministrarme tal servicio? Si no estuviera previsto en el artículo 80 que esto no es un acto con terceros, la cooperativa no se lo podría suministrar, pues estaría actuando fuera de su objeto. Entonces, no son actos con terceros, no son actos cooperativos, pero tampoco son actos desarrollados con terceros, a los efectos contables también, ¿no? Bien, ¿cuándo se puede naturalizar la cooperativa? ¿Y cuál es el límite? El límite no está precisado en la ley. Si nosotros armamos una cooperativa de ahorro y crédito, creo que más de 50 hay acá, y nos instalamos acá en 18 de julio, y empezamos a prestarle dinero a todo el que va circulando y no se incorpora como socio cooperativista, va a llegar un momento en el que la cooperativa va a salir del tipo negocial. Va a salir del tipo negocial porque la finalidad no va a ser la prestación del servicio. Más allá de que por esa prestación del servicio, a través de esta herramienta de propiedad conjunta y democráticamente gestionada, nosotros obtengamos ventajas o provechos, sino que se va a trasladar al ámbito del lucro. Yo creo que el movimiento cooperativo, con esto termino, Gerardo, creo que el movimiento cooperativo lo que tiene en el debe, y creo que acá están los actores que lo tienen que analizar, es si no debemos procurar otros remedios para que, en caso que se salga del tipo negocial, el propio movimiento o la federación o la confederación o algún mecanismo vinculado a intereses colectivos permita accionar judicialmente y no recargar esa función exclusivamente en la auditoría interna de la nación o en el socio que descubre que la cooperativa se está apartando de esos fines. Esa forma de control pienso que nos va a permitir mantener lo valioso de la ley, que lo que procura es la difusión del modelo cooperativo. Hay algo que decía Daniel hoy en cuanto a la finalidad didáctica de la ley. Es cierto, sí, que si no están establecidos los, yo diría, subtipos negociales, modalidades, decía Sergio hoy, clases, lo llama la ley, los operadores no se acercan a esa figura. También es cierto que es responsabilidad nuestra difundir
a la cooperativa hoy como herramienta que permite invertir, desarrollarse y crecer con otros valores que no son los valores imperantes en la economía capitalista, de una forma que va a generar riqueza y que debe ser eficiente y con formación para los cooperativistas. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctora Morín, por su ponencia, y a continuación le damos la palabra al doctor Alfredo Lamensa, que expondrá